Un niño susurró al viento esa noche, pero fue el perro quien la escuchó. Una ventisca descendió desde las tierras altas, cubriendo el valle con un silencio blanco. Mientras el mundo yacía cálido tras puertas cerradas, un K9 retirado llamado Max permanecía alerta en el porche de una cabaña vieja, con las orejas inquietas y la nariz alzada hacia la tormenta. En algún lugar allá afuera, un niño se estaba rompiendo. En algún lugar allá afuera, un grito que solo una madre debería escuchar había sido tragado por la nieve. Nadie más oyó las palabras atrapadas en ese susurro: «Lo siento, mamá. Seré buena». Pero Max sí. Y lo que llevó a su manejador, Ellie, esa noche cambiaría 3 vidas para siempre. Una niña olvidada, un soldado en duelo y un perro que se negaba a olvidar lo que significaba el deber, incluso fuera del campo de batalla. Esta no es solo una historia de rescate. Es una historia sobre volver a casa. Antes de que comencemos, el viento arañaba desde las montañas como algo vivo. Aullaba entre los árboles y sobre los tejados congelados de Fairbend, Montana. Un pueblo que apenas aparecía en el mapa, pero que aún se aferraba a su propio ritmo obstinado. Las farolas parpadeaban bajo el peso de la nieve, proyectando sombras largas y oscilantes sobre las aceras vacías. En algún lugar, una luz del porche se apagó. En otro lugar, una ventana se cerró contra la furia de la tormenta. Pero justo en el borde norte del pueblo, más allá de los pinos, donde las luces de la calle ya no llegaban, una cabaña vieja se alzaba sola al borde del bosque, desgastada, con tejado oscuro y enterrada hasta las rodillas en montones de nieve. Ellie Turner estaba sentado al borde de su cama, el silencio a su alrededor denso como lana. Tenía 43 años, hombros anchos y delgado, con el tipo de cuerpo construido para la guerra y desgastado por la paz. Su rostro era endurecido, todo huesos y líneas, con una mandíbula angulosa salpicada por una barba de varios días, una cicatriz fina cortando su ceja izquierda como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. La luz sobre él era tenue, cálida, pero no podía suavizar las sombras bajo sus ojos, el rictus tenso de su boca. Su hombro derecho dolía, una vieja cirugía, y el frío no ayudaba. Tampoco los sueños. Había llegado a la cabaña en una licencia médica destinada a la recuperación. 6 semanas. Dijeron que era tiempo para sanar, para respirar. Pero para hombres como Ellie, respirar no era fácil. No cuando el silencio le recordaba tiroteos. No cuando la quietud se sentía como esperar la próxima bomba. Se inclinó y pasó la mano por el grueso pelaje del perro acostado a sus pies. Max, un K9 retirado, ahora de 10 años, pero aún afilado como un cuchillo. Max era un pastor alemán de raza pura, su pelaje una mezcla de carbón y ámbar, sus orejas siempre alerta incluso en el sueño. Tenía los ojos de un soldado, vigilantes, tranquilos y un poco atormentados. Max había servido junto a Ellie en Irak, buscado en edificios colapsados en Siria y una vez recibió metralla protegiendo a Ellie de un artefacto explosivo improvisado. Ahora, su andar era más lento, su pata trasera derecha rígida por la edad, pero sus sentidos seguían siendo inigualables. Ellie se puso de pie, poniéndose una franela pesada sobre su camiseta, luego su abrigo. Afuera, la nieve caía de lado en ráfagas densas. La tormenta había llegado más rápido de lo esperado, y el pronóstico anunciaba más durante la noche. Abrió la puerta de la cabaña para revisar el perímetro. Un viejo hábito que no podía abandonar, y fue entonces cuando Max se movió. En un instante, el perro estaba de pie. No ladró, solo se puso en alerta. Nariz al viento, orejas erguidas. Luego salió corriendo. Sin dudar, directo hacia el blanco, desapareciendo por las escaleras del porche y hacia el bosque más allá. «Max», gritó Ellie, pero su voz fue tragada por el viento. Sin pensar, Ellie tomó sus botas, se puso los guantes y corrió tras él. La nieve lo golpeó como una bofetada, cegadora, pinchando sus mejillas, llenando sus pulmones de hielo. La linterna en su mano apenas cortaba la noche, pero siguió el rastro de huellas profundas en la nieve, cruzando la colina y descendiendo hacia la línea de árboles. 10 minutos después, Ellie estaba empapado hasta las rodillas. El frío mordía a través de sus guantes, el dolor en su hombro se encendía con cada movimiento. Aún así, siguió adelante. Max nunca corría sin razón. Y esta vez, no era presa ni instinto. Era propósito. Encontró a Max justo más allá del borde del Parque Miller,
donde el patio de juegos estaba enterrado en blanco. El tobogán parecía una espina dorsal colapsada, encorvada bajo la nieve, los columpios congelados en el aire. Max estaba al pie, inmóvil, orejas planas, nariz al suelo. Entonces Ellie la vio, un bulto. No, una niña acurrucada bajo el plástico del tobogán, medio cubierta de nieve, como si la tormenta hubiera intentado borrarla. Su rostro era pálido, los labios teñidos de azul, el cabello pegado a su mejilla. Su abrigo era delgado, empapado y roto en las mangas, le faltaba un guante. No se movía. Ellie cayó de rodillas junto a ella. Max dio un gemido suave y retrocedió un paso, como si sintiera la gravedad del momento. «Oye, oye, pequeña. ¿Puedes oírme?» La voz de Ellie era áspera, casi perdida en el viento. La niña se movió, apenas. Sus labios se abrieron. «Lo siento, mamá», susurró. «Seré buena». Eso fue todo. Colapsó de nuevo en la nieve, su respiración superficial. Ellie no esperó. La levantó en sus brazos. Pesaba casi nada y la envolvió en su propio abrigo. Su piel era hielo, su pulso débil. Miró a Max. «Vuelve a casa, chico. Prepara la puerta», ordenó. Max salió disparado como si entendiera cada palabra. El viaje de regreso fue un borrón. La nieve difuminaba el sendero. Los árboles se balanceaban como fantasmas en la oscuridad. El hombro de Ellie gritaba con cada paso, pero no se detuvo. La respiración de la niña era lo único que importaba ahora. Necesitaba calor. Necesitaba una oportunidad. Y Max le había dado una. Cuando llegó a la cabaña, Max ya estaba allí, rascando la puerta. Ellie tropezó al entrar, acostó a la niña suavemente en el viejo sofá cerca del fuego y comenzó a quitarle las capas empapadas. La envolvió en mantas, colocó botellas de agua caliente a sus lados, frotó sus manos. Max se sentó cerca, sus ojos nunca abandonaron a la niña. Pasaron los minutos. Su pecho subía, bajaba, subía de nuevo, un poco más estable esta vez. Ellie se recostó, con la respiración entrecortada. Miró a Max, que ahora descansaba su barbilla en sus patas, orejas moviéndose hacia la niña. «La encontraste», murmuró Ellie. «Viejo héroe maldito». La tormenta aún aullaba afuera, el viento azotando las ventanas. Pero dentro, la cabaña estaba cálida. Una pequeña niña yacía segura. Un soldado respiraba más fácil, y Max, el perro que se negaba a olvidar su deber, los vigilaba a ambos. El fuego crepitaba abajo, proyectando una suave luz ámbar contra las paredes de pino nudoso de la cabaña. Afuera, la tormenta seguía gritando, pero dentro, el tiempo se había ralentizado hasta un susurro. El sofá se había convertido en una cama de recuperación improvisada, cubierta con mantas de franela, una bolsa de dormir militar vieja y 2 botellas de agua caliente envueltas en toallas. Lily no se había movido desde que Ellie la acostó. Y durante la primera hora, él apenas se movió. Solo observaba su pequeño pecho subir y bajar. Cada respiración era un pequeño milagro. Su rostro ya no estaba azul, sino pálido. Sus pestañas estaban pegadas en mechones congelados. Hebras de cabello castaño claro se adherían a su frente, húmedas por la nieve derretida. Sus manos seguían frías a pesar del calor que la envolvía, pero su pulso era constante ahora. Ellie se agachó junto a ella otra vez y limpió suavemente su frente con un paño tibio, con cuidado de no despertarla. Max yacía cerca, enrollado como un centinela silencioso, su pelaje dorado marrón apenas se movía, aunque sus ojos nunca abandonaban a la niña. No había ladrado ni una vez desde que regresaron, solo observaba, alerta, presente. Ellie finalmente se puso de pie, haciendo una mueca por la rigidez en su hombro. El dolor le recordaba la explosión de mortero que destrozó su unidad 2 años atrás en Mosul y la cirugía que siguió. Alfileres metálicos, tejido cicatricial, meses de rehabilitación. Caminó hacia la pequeña cocina, encendió la tetera y se apoyó en el mostrador, dejando que su mente vagara hacia ella. Grace. Su hermana mayor había sido fuego, obstinación y risas antes de que todo se silenciara. Había dejado Firebend hace una década y nunca regresó realmente. No después de que sus padres la rechazaran por ser imprudente. Cuando quedó embarazada a los 19,
Su padre, un sheriff retirado y pilar del pueblo, la llamó una deshonra. Se fue del pueblo con poco más que una bolsa de lona y un vientre hinchado. Esa fue la última vez que Ellie la vio en persona. Todavía recordaba el dolor en sus ojos, la desafío en su voz. Se escribieron unas pocas veces, luego incluso eso se detuvo. Ahora aquí estaba con una niña que se parecía a Grace a esa edad. Cuerpo delgado, pómulos altos y esos mismos ojos amplios y cuestionadores. La tetera silbó. Vertió agua caliente en una taza astillada y dejó caer una bolsa de té de menta. Era lo único sin cafeína en la cabaña, y necesitaba que sus manos sostuvieran algo. Mientras se volvía hacia la sala, notó el pequeño cuaderno en el suelo junto al sofá. Debió haber caído de la chaqueta de Lily. Ellie se acercó, lo recogió y se sentó lentamente en la silla frente a ella. El cuaderno estaba desgastado, dañado por el agua a lo largo del lomo, con páginas dobladas y tinta que se había corrido en el frío. La portada solo decía notas de Lily en letras grandes y desiguales. Dentro había docenas de bocetos a lápiz, algunos toscos, otros sorprendentemente cuidadosos. Había un dibujo de una niña sola en una mesa de comedor, una silla rota debajo de ella. Otra imagen mostraba a una mujer con ojos enfadados señalando un charco de jugo. Página tras página contaban una historia silenciosa y sombría. Ellie exhaló por la nariz, lento y cansado. No necesitaba el contexto. Había visto suficientes hogares que lastimaban, suficientes soldados que venían de ellos. Colocó el cuaderno suavemente en la mesa y miró a Max. Las orejas del perro se movieron como si respondieran a alguna señal silenciosa. Sí, dijo Ellie suavemente. Creo que tenemos una sobreviviente de la tormenta. Lily se movió horas después. El cielo afuera había cambiado a un gris metálico plano, la nieve finalmente perdiendo su furia. Abrió los ojos lentamente, parpadeando hacia el techo, luego giró la cabeza y vio a Max primero. El perro levantó la cabeza ligeramente, la cola golpeando una vez contra el suelo de madera. Lily lo miró, expresión indescifrable. Luego miró a Ellie. «No eres policía», murmuró, voz ronca. «No», dijo Ellie suavemente. «Me llamo Ellie. Este es Max. Él te encontró». Ella no respondió. Alcanzó la manta alrededor de sus hombros y la apretó más. «Estás a salvo aquí», añadió Ellie. «Nadie vendrá. No estás en problemas». Lily se sentó lentamente. Sus movimientos eran rígidos, como si sus extremidades no estuvieran completamente bajo su control. Sus manos temblaban mientras alcanzaba el cuaderno. Ellie se lo pasó sin decir palabra. Ella lo sostuvo cerca de su pecho. «¿Lo leíste?» «Lo hice», respondió. «Pensé que estabas muriendo. Quería entender». Lily no volvió a hablar, pero tampoco huyó. Más tarde ese día, Ellie le trajo caldo tibio, pollo casero de su congelador, calentado con hierbas y una pizca de pimienta. Ella se sentó en la pequeña mesa, Max a sus pies. Ellie frente a ella, pero no demasiado cerca. Ella comió lentamente, casi mecánicamente, como si no estuviera segura de cuándo podría desaparecer la comida. Después, preguntó, ¿puedo quedarme esta noche? Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Ella miró hacia abajo. Podrían buscarme. ¿Quieres que te encuentren? Ella no respondió. Esa noche, Ellie preparó la cama plegable en la habitación libre. La cabaña tenía 2 dormitorios, uno apenas usado. Colocó un calentador extra cerca de la cama y apiló mantas adicionales por si acaso. Pero cuando despertó a las 3 de la mañana de un medio sueño, medio recuerdo de disparos y arena, encontró a Max desaparecido de su lugar habitual al pie de la cama. Ellie caminó silenciosamente por el pasillo. Max estaba allí, tendido en el suelo justo fuera de la puerta de Lily, con la cabeza entre las patas, la cola inmóvil, como si hubiera tomado guardia. A la mañana siguiente, mientras los copos de nieve caían como cenizas afuera, Lily se sentó junto al fuego con la cabeza de Max en su regazo. Aún no había dicho mucho, pero Ellie notó cómo descansaba su mano en el pelaje de Max como si se estuviera anclando a sí misma. El televisor permanecía apagado. No había sonido más que el fuego y el ocasional crujido de la madera. Ellie se sentó en las escaleras, café en mano, preguntándose qué habría hecho Grace. Por la tarde,
Alguien llamó a la puerta de la cabaña. Era Sara, la única vecina en un radio de media milla. En sus mediados de los 50, Sara Danem era alta y delgada con un rostro amable surcado por años de viento y sol. Su cabello gris rubio estaba siempre atado en un nudo alto, y su ropa era de franela gruesa y mezclilla, todo funcionalidad. Vivía sola desde que su esposo falleció, y aunque no era entrometida, prestaba atención. Cuando vio a Eli en la puerta con una niña detrás de él, levantó una ceja, pero no preguntó. «Traje sopa», dijo. Su voz era baja, seca y reconfortante. Eli le agradeció, aceptó el recipiente y salió brevemente para hablar. Ella miró hacia Lily, luego a Max. «Está bien». «Lo estará», dijo Eli. «No es mía, pero necesita un lugar por ahora». Sara asintió una vez. Entonces este es el mejor lugar donde pudo haber terminado. Se fue sin insistir más. Eli la vio desaparecer entre los árboles, luego volvió adentro. Lily estaba acariciando a Max ahora, susurrándole algo al oído. No sabía qué dijo, pero Max movió la cola una vez, lento y seguro. Y Eli, por primera vez en semanas, sintió algo como paz. La tormenta había pasado, pero el frío permanecía como un invitado no deseado, asentándose profundamente en la tierra y los huesos. Afuera, el paisaje era vítreo y blanco, con carámbanos colgando como colmillos de cada alero. El mundo parecía pacífico, pero dentro de la cabaña, una tormenta silenciosa apenas comenzaba a agitarse. Lily estaba sentada en la pequeña mesa de madera en la esquina, sus delgadas piernas balanceándose sobre el suelo mientras garabateaba algo en su cuaderno. Las llamas en la chimenea bailaban suavemente, su crepitar el único sonido además del rasguño del lápiz sobre el papel. Max yacía tendido bajo la mesa, su cabeza descansando en una pata, sus ojos fijos hacia arriba, observando, esperando. Eli estaba en el mostrador de la cocina, vertiendo café en una taza de hojalata, su otra mano frotando la parte trasera de su cuello. El sueño no había llegado fácilmente, no con preguntas golpeando contra las paredes de su mente. Volvió a mirar a la niña, luego a la fotografía en la repisa. Una Grace más joven, rodeando con sus brazos a su hermano adolescente. Ambos sonriendo torpemente en un patio trasero en algún lugar lejos de aquí. La semejanza entre Lily y Grace no era sutil. Misma mandíbula, misma mirada que veía demasiado y decía muy poco. «Lily», dijo finalmente, voz uniforme. «¿Puedo preguntarte algo?» Ella no levantó la vista, pero asintió. «¿Tu mamá? ¿Cuál era su nombre?» El lápiz se detuvo, sus hombros se tensaron. «Grace», susurró. «Grace Dawson». El corazón de Eli se detuvo. La taza en su mano tembló ligeramente antes de que la dejara. «Ella era mi hermana», dijo lentamente. «Me llamo Eli Turner». «Soy», hizo una pausa, luego añadió, «tu tío». Lily levantó la vista. Sus ojos no se agrandaron. Sin jadeos, sin sorpresa, solo una mirada larga y constante. Luego asintió una vez, casi como si ya lo supiera. «Ella hablaba de ti», dijo, voz delgada. «Tenía una foto tuya con ella. La guardaba en su abrigo. Dijo que algún día te encontraríamos cuando fuera seguro». La mandíbula de Eli se apretó, sus manos se cerraron en puños a sus lados. Había pasado la última década diciéndose que no podría haber cambiado nada, que la partida de Grace había sido su elección, su consecuencia. Pero ahora, cara a cara con la niña que dejó atrás, todas esas excusas se sentían vacías. «¿Por qué no lo hizo?», preguntó, apenas en un susurro. Lily miró su cuaderno. «Se enfermó», dijo. «Tosía todo el tiempo. Luego dejó de levantarse. Luego se fue». Eli se hundió en la silla frente a ella, la madera crujiendo bajo su peso. Max se movió ligeramente, levantando la cabeza para colocarla suavemente en el pie de Lily. El gesto la hizo retroceder al principio, luego relajarse. «¿Dónde vivías entonces?», preguntó. «Con Tracy y Martín», dijo. Y al mencionar esos nombres, las orejas de Max se movieron y un gruñido bajo vibró en su pecho. Eli no lo pasó por alto. «Tracy», repitió. «¿Tu madrastra?» Lily asintió. «No me quería». Dijo que era el desastre que Grace dejó atrás. Su voz tembló, y Eli notó cómo sus manos apretaban el lápiz.
Ella decía que era demasiado callada, demasiado rara, que arruinaba las cosas. No lloró, ni una sola vez. Pero Max se puso de pie ahora, caminó alrededor de la mesa y presionó su cuerpo contra sus piernas. Ella se inclinó hacia él como si estuviera tratando de no desmoronarse. Dijo que todos pensaban que robé el juego nuevo de Sophie, continuó Lily, en su cumpleaños. Me hizo limpiar todo mientras ellos comían pastel. Luego dijo que no podía dormir adentro más. Los dedos de Ellie se crisparon. Se puso de pie lentamente y caminó hacia el escritorio antiguo cerca de la estantería. No había sido tocado en años. Grace solía sentarse allí escribiendo cartas que rara vez enviaba. Abrió el cajón superior y comenzó a hurgar entre sobres, recibos, poemas garabateados, bocetos, hasta que sus dedos encontraron uno sellado en un sobre amarillento con su nombre escrito en tinta negra desvaída. Ellie. Volvió a sentarse a la mesa y lo abrió con cuidado. El papel dentro estaba suave por el tiempo. La letra de Grace se curvaba en trazos largos e inseguros. Ellie, si estás leyendo esto, probablemente no pude decírtelo en persona. Nunca quise que termináramos como lo hicimos. Una vez fuiste mi roca. Sé que te decepcioné. Pero Lily, no es un error. Es lo único bueno que hice bien. Si algo me pasa, y si por alguna gracia de Dios esto te encuentra, por favor no dejes que termine perdida. Merece más de lo que le di. Con amor, Grace. Ellie leyó la carta 2 veces, luego la presionó plana sobre la mesa. Lily lo observó, silenciosa. Esa es la letra de tu mamá, dijo. Lily asintió. Solía trazar las letras con mis dedos. Ella decía, las palabras tienen peso. Ellie miró a Max, que ahora estaba sentado erguido junto a Lily, su cuerpo rígido, sus orejas apuntando hacia la puerta. Lo sabías, ¿verdad?, murmuró. La elegiste de esa tormenta como si estuvieras buscando a alguien, como si pudieras oler su sangre. Max ladró una vez, profundo y agudo, luego se quedó quieto de nuevo. Ellie se puso de pie y caminó hacia la estantería, sacando un álbum de fotos. Dentro había fotos antiguas, fiestas de cumpleaños, veranos en el lago, instantáneas de Grace en su chaqueta de mezclilla con las manos en las caderas como si gobernara el mundo. Pasó a una foto cerca del final. Grace sosteniendo a un recién nacido. Una pulsera de hospital apenas visible en su muñeca. Nunca nos lo dijo, dijo Ellie suavemente. Ni a mamá, ni a papá, ni a mí. Solo se fue. No me querían, dijo Lily. No con amargura, solo como un hecho. Ellie se volvió hacia ella. Eso no es cierto. Ella ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué me llamaron una carga? Ellie no respondió. Esa noche, después de que Lily se fue a la cama y Max retomó su puesto fuera de su puerta, Ellie se sentó junto a la chimenea sosteniendo la carta de Grace en una mano y la foto en la otra. Miró las llamas, su rostro tallado en sombras. En la esquina de la habitación, el reloj antiguo dio 2 campanadas. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo. Suave, lenta, gentil esta vez. Ellie miró hacia el pasillo donde Max vigilaba y dijo en voz baja para sí mismo, «No la vamos a perder a ella también». La nieve se había sentado en un descenso perezoso, flotando como cenizas de un fuego moribundo por las colinas y tejados de Firebend. La cabaña, ahora resplandeciendo con vida, destacaba como un aliento cálido en un mundo congelado. Ellie paseaba cerca de la ventana frontal, brazos cruzados, mandíbula tensa. Afuera, las huellas de neumáticos cortaban la nieve, deteniéndose justo antes de su porche. Una SUV de emisión gubernamental, plateada y estéril, estaba estacionada emitiendo un zumbido silencioso, con vapor saliendo de su capó. Dentro de la casa, Lily estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, sosteniendo una taza de leche tibia. Max yacía a su lado, con la cabeza sobre su regazo, y de vez en cuando su cola golpeaba una vez, una tranquilidad silenciosa. 2 figuras habían salido de la SUV 10 minutos antes. Ellie las había visto por la ventana, observó mientras se paraban junto al auto, organizando papeles, intercambiando palabras demasiado silenciosas para escuchar. Ahora, pasos crujían subiendo los escalones del frente. Hubo un golpe, medido, profesional. Ellie abrió la puerta. La primera era una mujer en sus primeros 40,
envuelta en un abrigo de lana verde bosque y pantalones oscuros. Su nombre era Daniele Ramos, una trabajadora social senior de la Oficina Regional de Servicios de Protección Infantil. Era alta y serena, con piel color cacao, cabello corto y rizado natural, y gafas con montura dorada que le daban un aire de autoridad tranquila. Su tono, cuando habló, era claro pero no cruel. Señor Turner, soy Daniele Ramos. Gracias por llamar. Detrás de ella estaba un hombre, pálido, robusto, algo calvo, con un bigote gris ordenado y una tablilla sujeta al pecho. Este era el oficial Ray Milner, el enlace de CPS del departamento del sheriff. Su uniforme estaba limpio y planchado, sus botas impecables, y sus ojos cansados como los de un hombre que había visto demasiados hogares fallidos. Asintió pero no sonrió. Ellie se hizo a un lado. Pasen. Entraron, sacudiéndose la nieve de los hombros. Daniel escaneó inmediatamente la habitación, sus ojos pasando por la chimenea, los muebles, Lily y finalmente Max. Hizo una pequeña pausa al ver al perro, pero asintió en aprobación por su comportamiento tranquilo. Lily se encogió ligeramente cuando se acercaron, sus hombros se tensaron, pero Max no se movió. Sus ojos, agudos y sin parpadear, seguían cada paso que daban. Entiendo que esta es Lily Dawson, dijo Daniele suavemente, agachándose para no parecer imponente sobre la niña. ¿Es correcto, cariño? Lily asintió una vez. No habló. Alcanzó su cuaderno. No nos quedaremos mucho, le aseguró Daniele. Solo queremos entender qué está pasando. Leí el informe que envió, señor Turner. Es preocupante. Ellie le entregó una carpeta de Manila que había preparado, copias de la carta de Grace, los dibujos de Lily y una foto de Grace sosteniendo a un bebé Lily fuera de una clínica en Billings. Daniele lo tomó, revisándolo con eficiencia profesional. ¿Sabe dónde están sus tutores ahora?, preguntó el oficial Milner. Viven en el pueblo. Tracy y Martín Miller, respondió Ellie. Milner tomó nota. Daniele se puso de pie y alisó su abrigo. Necesitaremos hablar con ellos. Una hora después, la sala había cambiado. Lily se había retirado al pasillo justo detrás del arco, medio oculta en las sombras. Max permanecía con ella, posicionado como un soldado custodiando un puesto. Frente a Ellie, Tracy Miller estaba con los brazos cruzados, labios apretados en una preocupación fingida. Era una mujer de finales de los 30, vestida elegantemente con un cuello alto crema y un abrigo entallado, su cabello rubio recogido en una coleta elegante. Su rostro, bajo maquillaje y esfuerzo, era suave y controlado. Pero había algo duro en los ojos, una agudeza afinada por años de enmascarar resentimiento. Junto a ella estaba Martín Miller, un hombre anodino en sus 40 con una línea de cabello en retroceso y líneas profundas alrededor de la boca. Llevaba una chaqueta cortavientos azul marino, botas gastadas y la mirada de alguien que había dominado el arte de la evasión. Tracy comenzó primero. Lily se escapó, dijo con firmeza. Todo esto es un malentendido. Es problemática, retraída. Hemos intentado todo. Consejería, atención extra. Simplemente no responde. Y ahora esto. Martín asintió lentamente pero no dijo nada. Sus manos permanecían metidas en los bolsillos de su abrigo. Ella robó a nuestra hija. Un juego electrónico muy caro, continuó Tracy. Lo encontramos debajo de su colchón. Luego desapareció esa noche. Estábamos muy preocupados. Max gruñó. Fue bajo pero inconfundible. La habitación quedó en silencio. El rostro de Tracy se congeló. Daniele se volvió hacia el pasillo. Lily, llamó suavemente. ¿Te gustaría decir algo? Hubo una pausa. Luego Lily salió, aún sosteniendo su cuaderno. Caminó lentamente hasta llegar a Max, arrodillándose a su lado, colocando una mano en su cuello. No lo tomé, dijo en voz baja. Sophie lo puso allí. Su mamá le dijo que lo hiciera. Tracy tomó aire como para interrumpir, pero Daniele levantó una mano. Déjala hablar. La voz de Lily tembló. Me hacían dormir en el cuarto de lavado. No me permitían comer con ellos. Si derramaba algo, tenía que saltarme comidas. No fui a la fiesta de Ava porque no estaba lo suficientemente limpia.
Daniele miró al oficial Milner, quien escribía notas furiosamente. Dormía en una colchoneta junto al congelador, añadió Lily, mirando hacia abajo. A veces se olvidaban de que estaba allí. Ellie dio un paso adelante, entregando a Daniele un último documento. Un testimonio escrito de la señora Clara Witt, una maestra de escuela jubilada que vivía a 2 casas de los Miller. Clara, una viuda de cabello plateado en sus 70, había llamado antes esa semana después de ver el rostro de Lily en un boletín. Su nota era breve pero condenatoria. Vi a esa niña afuera en la nieve sin abrigo más de una vez. Le ofrecí chocolate caliente una vez, y Tracy me dijo que me metiera en mis asuntos. Esa niña estaba asustada. Daniele dobló la carta y la colocó en su carpeta. ¿Tiene algo más que decir, señora Miller?, preguntó. La voz de Tracy se quebró. Hacíamos lo mejor que podíamos. No es nuestra hija. No nos inscribimos para este tipo de carga. Max ladró una vez. Agudo, fuerte, final. Lily se sobresaltó, pero luego sonrió. No por el ladrido, sino por el sonido de este, como si se hubiera trazado una línea en la nieve. Daniele suspiró y cerró su carpeta. Presentaré una petición de emergencia para custodia protectora, dijo. Con efecto inmediato, Lily permanecerá bajo el cuidado del señor Turner mientras investigamos más a fondo. Si es necesario, escalaremos al tribunal de familia. La boca de Tracy se abrió, luego se cerró. Martín miró sus pies. Nadie intentó detenerlo. Mientras se iban, Daniele se arrodilló una vez más junto a Lily. ¿Estarías bien quedándote aquí por un tiempo?, preguntó. Lily asintió. Max está aquí. Daniele sonrió. Esa es una muy buena razón. La nieve aún bordeaba los bordes de los escalones del juzgado como huesos viejos dejados por el invierno. El cielo sobre Firebend era un gris pálido y obstinado, del tipo que se aferraba al frío incluso cuando el sol intentaba atravesarlo. Dentro del estrecho edificio municipal, el viejo radiador siseaba silenciosamente, librando una batalla perdida contra la corriente que se filtraba por las ventanas. La sala del tribunal era modesta, con bancos de roble desgastados por décadas de quejas de pueblo pequeño, un estrado de juez ligeramente torcido en su plataforma y luces fluorescentes que zumbaban en lo alto con su propia fatiga. Ellie estaba sentado erguido en un blazer azul marino recién planchado, el mismo que usó para el funeral de su hermana. Sus hombros llenaban el marco, su mandíbula recién afeitada, aunque las líneas duras de su rostro y la tensión en sus ojos traicionaban lo poco que había dormido. Su brazo derecho permanecía rígido en el hombro, aún recuperándose de la reparación de metralla, y lo movía solo cuando era necesario. Max yacía en el suelo a su lado, su grueso pelaje cepillado y su collar reluciente. El pastor alemán estaba tranquilo pero alerta, sus ojos ámbar fijos en la puerta como un soldado esperando órdenes. Lily estaba sentada junto a Ellie en el banco pulido, sus piernas balanceándose ligeramente, vestida con un abrigo azul marino y pantalones de pana que Sara había remendado para ella la noche anterior. Su cabello estaba recogido en una trenza simple, su rostro pálido compuesto, pero aún con el leve hematoma de un viejo miedo. El pequeño cuaderno en espiral descansaba en su regazo, sus dedos apretados alrededor de su borde. No había hablado mucho esa mañana, pero cuando entró en la sala del tribunal y Max la siguió sin correa ni vacilación, susurró: «Es mejor que un abogado de todos modos». La jueza Elaine Hart presidía la audiencia. En sus primeros 50, la jueza Hart tenía la compostura de una mujer que había sobrevivido años en un tribunal dominado por hombres sin alzar nunca la voz. Su cabello castaño rojizo estaba cortado a la altura de los hombros, práctico y ordenado. Su expresión era firme, no fría, y sus ojos azul pálido escaneaban la sala con la precisión de alguien que no se perdía nada. Llevaba una túnica burdeos profunda en lugar del negro estándar. Una sutil rebelión contra la tradición que nadie se atrevía a cuestionar ya. El tribunal está ahora en sesión para el asunto de la custodia temporal respecto a la menor Lily Dawson, anunció, su voz uniforme e inquebrantable. Tracy y Martín estaban sentados al otro lado de la sala. Tracy llevaba un abrigo azul marino entallado, una bufanda de seda anudada fuertemente en su garganta y lápiz labial oscuro que exageraba la tensión en su expresión. Estaba sentada rígidamente, con la barbilla ligeramente levantada, la mandíbula apretada. Martín, por otro lado, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Estaba vestido casualmente con un suéter gris y caquis,
sus ojos saltando de esquina en esquina como un hombre esperando la alarma de incendios. La primera parte de la audiencia se movió rápidamente. Declaraciones, presentaciones, formalidades legales. Luego vino la presentación de Ellie, una prueba de ADN certificada del laboratorio estatal en Missouri, confirmando una probabilidad del 99,9% de que él era el tío materno de Lily. Junto con ello, una copia notariada de la carta de Grace, fotos de ella con Lily y una declaración jurada de la vecina señora Clara Hewitt sobre el maltrato de Lily. La jueza Hart revisó los documentos sin expresión, pero tomó notas constantes en su libro mayor. Luego vino la parte que todos temían. Señora Miller, dijo la jueza Hart, levantando la mirada. Usted ha declarado bajo juramento que Lily Dawson tiene problemas de comportamiento y fue sorprendida robando a su hija. ¿Sigue manteniendo esta afirmación? Tracy ajustó su bufanda y se inclinó hacia adelante. Sí, su señoría. El artículo en cuestión, un dispositivo de juego portátil, fue encontrado escondido en las pertenencias de Lily. Había estado actuando mal durante semanas antes. Desafiante, retraída, astuta. La jueza Hart asintió. Entendido. ¿Está presente su hija Sophie? Sí, dijo Tracy, sus ojos volviéndose hacia la puerta. Un alguacil trajo a Sophie. La niña era pequeña, con cabello rubio largo atado con cintas a juego. Llevaba un vestido de terciopelo demasiado formal para una comparecencia en el tribunal, y su expresión oscilaba entre confusión y temor. Solo tenía 7 años, pero sus ojos saltaban nerviosamente entre sus padres y la jueza con el cansancio de alguien acostumbrado a ser instruido. La jueza Hart se inclinó ligeramente hacia adelante. Sophie, me gustaría que me contaras con tus propias palabras qué pasó con el juguete. Nadie se enojará. Lo prometo. Sophie miró a su madre. Tracy le dio una sonrisa tensa, de advertencia. Pero Sophie miró hacia abajo, luego hacia Max, que había levantado la cabeza, y a Lily, que la miraba en silencio, sus brazos apretados alrededor de su cuaderno. Mentí, susurró Sophie. La sala se congeló. Puse el juguete en la manta de Lily. Mamá me dijo que lo hiciera, añadió, su voz apenas audible. Ella dijo que Lily ocupaba demasiado espacio. La boca de Tracy se abrió en un jadeo silencioso. Sophie, comenzó Martín, pero la jueza Hart levantó la mano bruscamente. El silencio solo fue roto por el clic de su pluma mientras tomaba otra nota. Gracias, Sophie. Puedes volver al pasillo. La niña salió rápidamente, sus pequeños tacones golpeando contra el azulejo. Tracy se levantó de repente, alzando la voz. No sabe lo que dice. Es solo una niña. Ha estado bajo estrés. Todo esto ha sido traumático para todos nosotros. Max se puso de pie. Sin ladrido, sin gruñido, solo el ascenso silencioso y deliberado a su altura completa. Dio un paso adelante, colocándose entre Lily y Tracy con la gracia de un guardián experimentado. Su mirada se fijó en el rostro de la mujer, no amenazante, pero inamovible. Tracy se congeló. La jueza Hart levantó una ceja. Aparentemente, no todos encuentran su presencia tan amenazante. La sala respiró de nuevo. Lily habló entonces, suavemente pero con claridad. No quiero nada, dijo. Ni juguetes, ni ropa, ni pastel. Solo quiero vivir con Max. Su voz se quebró ligeramente. No grita. No miente y se queda. Ellie cerró los ojos por un momento. La jueza Hart miró hacia abajo, exhaló lentamente, luego se dirigió a la sala. Este tribunal reconoce la evidencia creíble de negligencia y abuso emocional, con el vínculo familiar confirmado entre el señor Turner y la menor. Y a la luz del testimonio de Sophie Miller, emitiré una orden provisional colocando a Lily Dawson bajo el cuidado de Ellie Turner mientras se realiza una investigación adicional. Tracy parecía haber tragado hielo. Martín no se movió. La jueza Hart cerró el archivo. Que conste en acta que a veces el testigo más leal no necesita hablar en absoluto. Los días que siguieron a la audiencia se desplegaron como un deshielo. Lento, incierto, pero silenciosamente transformador. El invierno aún dominaba afuera, pero dentro de la cabaña, el calor ahora venía de más que leña. Había un ritmo regresando a las paredes. Pasos por la mañana, risas en la cocina,
el crujido de los pisos viejos bajo el peso de algo como la paz. Lily había dejado de sobresaltarse cuando la tetera silbaba o cuando Ellie alzaba la voz para llamar desde otra habitación. Ahora se movía con confianza medida, sus ojos ya no escaneaban las puertas, sino que se detenían en los lomos de los libros, en los cristales de las ventanas cubiertos de escarcha, y en Max, especialmente en Max. Lo seguía a todas partes. Incluso ahora, mientras el sol se abría paso sobre la cresta de la montaña, Lily estaba afuera en el patio trasero con botas de invierno gruesas, su abrigo abrochado hasta arriba, un gorro tejido cubriendo sus orejas. Caminaba por la nieve, mirando ocasionalmente hacia atrás. Max, a pocos pasos detrás, cojeaba ligeramente entre los montones de nieve. Su andar se había ralentizado en las últimas semanas, sus articulaciones endurecidas por la artritis que Ellie una vez atribuyó solo a la rigidez del invierno. Pero Max no se quejaba. Nunca lo hacía. Cada mañana, cuando Lily tomaba su abrigo, Max se levantaba, se estiraba con cuidado y la seguía con determinación inquebrantable. Esta mañana, Lily se detuvo junto al viejo pino al borde de la propiedad, un lugar donde la nieve se acumulaba en suaves montículos como bestias dormidas. Miró hacia el árbol, luego hacia Max, que se sentó con un gruñido y apoyó su cabeza en su bota. Su mano enguantada se inclinó y acarició entre sus orejas. «Siempre vienes», susurró. Él movió la cola una vez. Dentro, Ellie observaba desde la ventana de la cocina. Sosteniendo una taza de café en una mano, la otra frotando la cicatriz bajo su clavícula. Había notado la creciente rigidez de Max, la vacilación al subir escaleras, la forma en que a veces esperaba al pie hasta que Ellie venía a levantar sus patas delanteras. Ellie no le había dicho nada a Lily todavía. Apenas había comenzado a sonreír de nuevo. No había necesidad de ponerle otro peso encima. Dejó su café y entró en el pequeño cuarto de almacenamiento junto a la cocina. Estaba polvoriento, lleno de equipo de caza que ya no usaba, una sopladora de nieve que no funcionaba desde hacía 2 años y tablones de madera viejos. Comenzó a ordenar, sacando lo que necesitaba. Esa tarde, construyó una rampa, no una sofisticada, solo una tabla ancha y resistente forrada con tiras de tracción y un marco de madera que llevaba del porche al patio nevado. Para cuando Lily y Max entraron, ambos con las mejillas rojas y empapados de las rodillas para abajo, la rampa estaba en su lugar. «Para Max», dijo Ellie simplemente. Lily la miró, luego a él. «Para que no tenga que saltar. No es tan ágil como antes». Ella se arrodilló y abrazó a Max fuertemente. «Sigues siendo mi mejor chico». Esa noche, después de la cena, sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate, que Lily declaró era lo más elegante jamás, se reunieron junto al fuego. Max yacía enrollado a los pies de Lily, su nariz descansando en la manta, ojos entrecerrados. Ellie estaba sentado en su sillón, un libro de tapa blanda abierto pero sin leer. Lily hojeaba un libro de poesía, su dedo trazando las líneas como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. «Ellie», preguntó de repente. «Sí». ¿Qué le gustaba leer a Grace? Él la miró, sorprendido por la pregunta, luego sonrió. Amaba las historias de fantasmas, las de miedo. Las que tienen escaleras que crujen y viento que sopla por la ventana incluso cuando está cerrada. Lily rió. No se asustaba. Dijo que le gustaba la emoción. Dijo que la hacía sentir viva. Lily asintió, pensativa. ¿Puedo leer una? Se levantó, caminó hacia la estantería y bajó un volumen desgastado con el lomo de cuero agrietado. Se lo entregó y observó mientras ella se acomodaba con las piernas cruzadas junto a Max, abriendo el libro con cuidado como si fuera algo sagrado. Mientras leía, sus labios moviéndose en un ritmo silencioso, Ellie captó un atisbo de algo que no había visto en mucho tiempo. Paz. No la ausencia de ruido, sino el tipo de quietud que viene cuando un alma se siente segura. Esa noche, mientras la nieve caía en finos hilos plateados afuera, Ellie pasó por la puerta de Lily y miró dentro. La habitación estaba cálida, iluminada débilmente por la pequeña lámpara en la mesita de noche. Ya estaba dormida, su cuaderno a su lado, su brazo sobre Max como un niño sosteniendo su juguete más preciado. Max levantó la vista cuando Ellie entró, parpadeó lentamente, luego dejó que sus ojos se cerraran de nuevo. Su respiración era constante, pero más lenta de lo que solía ser. Ellie se agachó, pasando su mano suavemente por el pelaje del perro.
Hiciste un buen trabajo, viejo, susurró. Hiciste un gran trabajo. A la mañana siguiente, Ellie encontró a Lily en la mesa de la cocina, un pequeño dibujo frente a ella. Era Max de pie en atención con una niña a su lado y montañas al fondo. Encima estaban las palabras, mi primer amigo. Ellie no dijo nada. Solo le sirvió un vaso de jugo de naranja y se sentó a su lado en silencio. Más tarde esa semana, Sara pasó por allí. Trajo magdalenas. Siempre traía algo. Hoy eran de arándanos, aún calientes, empaquetadas en una bolsa de tela reutilizable con una cinta roja atada al asa. Pensé que podrían usar algo dulce, dijo, sacudiéndose la nieve del abrigo. Sara era alta y delgada, con mejillas agrietadas por el viento y ojos grises suaves que poco dejaban pasar. Tenía una forma silenciosa de entrar en una habitación, como si siempre hubiera pertenecido allí. Sus arrugas de risa eran profundas pero amables, y llevaba su edad como una insignia de competencia. ¿Dónde está Lily?, preguntó. Está en el patio con Max. Sara miró por la ventana. Está ralentizando. Lo sé. ¿Se lo vas a decir? Ellie negó con la cabeza. Aún no. Sara colocó las magdalenas en el mostrador. Cuando lo hagas, sé gentil. Ella se está remendando, pero las puntadas aún no están firmes. Lo haré. Sara dejó un beso en la frente de Lily antes de irse y le dio a Max un largo y prolongado frotamiento detrás de las orejas. Eres un buen perro, susurró. No te preocupes, ella tiene gente ahora. La nieve se había suavizado esa semana, cubriendo los pinos en un blanco aterciopelado. Ya no caía en ventiscas ni tormentas aullantes. Descendía lenta y silenciosa, como la naturaleza exhalando. Dentro de la cabaña, el aire había adquirido el ritmo constante de una vida que encontraba cautelosamente su forma. El zumbido silencioso de Lily por las mañanas, el rasguño de las uñas de Max en el suelo de madera y el aroma de libros viejos y té de hierbas flotando bajo las vigas de madera bajas. Ellie se movía por la casa con una rigidez que no venía solo de su hombro, sino del peso de cosas que aún no se había atrevido a sentir. Ese día, mientras limpiaba un cajón viejo en la habitación de Grace, ahora de Lily, tropezó con un pequeño objeto negro no más grande que su palma, polvoriento, olvidado. Era una grabadora de voz, un modelo de bolsillo de la vieja escuela, uno que Grace solía llevar durante su breve periodo como freelance para una estación de radio local. No la había visto en años. Curioso, Ellie limpió el polvo y presionó reproducir. Hubo estática, luego un crujido, luego la voz de Grace, cansada pero suave. Su aliento un susurro. No sé quién escuchará esto alguna vez. Tal vez nadie. Tal vez lo tire en el cajón y lo olvide. Pero solo necesitaba hablar con Lily. Mi Lily. Ellie se congeló. La habitación se inclinó ligeramente a su alrededor. La voz en la grabadora no era la Grace feroz que recordaba. Era una madre desgastada por la culpa, agotada por un amor no correspondido. Estás durmiendo junto a mí. No tenemos calefacción. Sigues quitándote la manta, y yo sigo poniéndotela. Sonríes en tus sueños. Creo que estarás bien. Algún día, alguien te verá por lo que eres. No una carga, no un secreto, solo una niña que tararea cuando dibuja y ofrece migajas a los pájaros, incluso cuando sabes que no vendrán. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para traerte de vuelta a Montana, pero dejaron claro que no te querían. No realmente. No después de lo que pasó. Y tal vez fui una cobarde. Pero tal vez tu tío será más fuerte que yo. Si esto alguna vez llega a él, Ellie, lo siento. Pero por favor, si ella te encuentra, no la hagas disculparse por existir. Solo déjala ser. La grabadora se apagó. Ellie se sentó allí por un largo tiempo, el silencio presionando a su alrededor. El mundo no cambió. Sin truenos, sin drama, solo un dolor silencioso en lo profundo de su pecho, como si algo viejo finalmente se hubiera soltado. Tomó la grabadora y caminó hacia la sala donde Lily estaba acurrucada con Max cerca de la chimenea, sus piernas recogidas bajo ella como un gato. Estaba leyendo en voz baja para el de un libro infantil desgastado, su voz ligeramente ronca por el aire seco. Max parpadeaba lentamente, sus orejas moviéndose con cada subida y bajada de su voz. Lily, dijo Ellie,
arrodillándose junto a ella, sosteniendo la grabadora. Encontré algo de tu mamá. Creo que lo dejó para nosotros. Lily lo tomó suavemente. Cuando presionó reproducir, apenas respiró. Sus pequeñas manos temblaron mientras la voz de Grace llenaba la habitación una vez más. Cuando el mensaje terminó, Lily no lloró. Miró a Max, luego a Ellie. Pensó que sonreía en mis sueños, susurró. Tenía razón. Esa noche, la nieve comenzó a caer de nuevo, fina y constante. Del tipo que susurra secretos sobre los tejados y se queda en los alféizares. Ellie se quedó despierto más tarde de lo habitual, escribiendo el primer borrador de una petición para la custodia completa. No más esperas, no más limbo. Grace había querido seguridad para su hija. Él se la daría, no como una obligación, sino como una promesa. En las primeras horas de la mañana, un sonido agudo lo despertó de golpe. No era un ladrido, era un golpe. Ellie saltó de la cama, la adrenalina aguda. Encontró a Lily arrodillada en el pasillo frontal, aún en pijama, sus brazos alrededor de Max. El perro estaba de lado, inmóvil a primera vista. Una de sus patas traseras se movió débilmente, pero el resto de él estaba quieto. Max no despierta, susurró Lily. Intentaba seguirme al baño, y solo se cayó. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. Ellie se arrodilló, sus manos moviéndose rápido pero con suavidad, revisando la respiración. Pulso. El cuerpo de Max estaba frío, mucho más frío de lo normal. Su respiración era superficial. Laboriosa. Necesitamos calentarlo, dijo Ellie. Trae mantas. Lily corrió y regresó con dos, arrastrándolas por el suelo. Envolvieron a Max fuertemente, Lily presionando su mejilla contra su pelaje, murmurando una y otra vez: «No te vayas, Max. No te vayas». Los minutos pasaban lentamente. Ellie subió el termostato, trajo un calentador portátil y se sentó en el suelo junto a ellos. El tiempo perdió sentido. Lily no se movió. Su brazo permaneció alrededor del cuello de Max, como si sostenerlo en su lugar lo anclaría a la vida. El amanecer se filtró en la cabaña en rosas y grises pálidos. El fuego se había reducido, pero la habitación estaba cálida con algo más fuerte que el calor. Entonces, lentamente, Max se movió. No mucho. Solo un movimiento de su pata, un suspiro por sus fosas nasales, su cola golpeó una vez. «Está bien», jadeó Lily. «Todavía está aquí». Ellie exhaló por primera vez en horas. «Sí, lo está». Lily miró a Max y susurró: «No tienes permitido irte todavía». Max, aturdido pero despierto, parpadeó hacia ella. Y en ese momento, algo pasó entre ellos que Ellie nunca pudo nombrar, solo presenciar, un vínculo más allá de la explicación, más allá del lenguaje. Esa tarde, después de que el veterinario hizo una visita a domicilio y confirmó que el colapso de Max probablemente se debía al estrés por el frío y el exceso de esfuerzo por su artritis, Lily se acurrucó junto al de nuevo, acariciando sus orejas. «Me salvaste en la nieve», susurró. «Ahora yo te salvaré». Ellie no dijo nada. Solo alcanzó su teléfono y llamó a Daniele. «Es hora», le dijo. «Quiero que sea permanente. Ella está en casa ahora. Estamos en casa». La sala del tribunal olía débilmente a limpiador de pino y abrigos de invierno empapados por la nieve derretida. Afuera, el mundo seguía blanco, los árboles esqueléticos, las calles silenciosas. Pero en esa pequeña sala con sus bancos de caoba y el sello del Estado tallado sobre la silla del juez, el calor pulsaba como un latido listo para renacer. Lily estaba sentada junto a Ellie, sus botas apenas tocando el suelo, sus piernas balanceándose ligeramente como si su cuerpo no pudiera mantenerse quieto bajo el peso de lo que este día significaba. Llevaba un suéter azul suave que Sara había tejido, de lana gruesa ligeramente grande, con mangas enrolladas hasta el codo. Su cabello había crecido desde que llegó, y ahora colgaba justo más allá de sus hombros en suaves ondas castañas. Una pequeña trenza recogida a un lado mantenía los mechones alejados de sus ojos. En su regazo, sostenía un pequeño oso de peluche al que le faltaba un ojo de botón y olía débilmente a cedro, su última pertenencia de su hogar de nacimiento. Max, limpio y cepillado, yacía enrollado a sus pies. Ya no se movía con la misma agilidad,
pero su postura esa mañana era orgullosa, sus orejas alerta, sus ojos vigilantes, como si supiera, sin entender cada palabra, que hoy no se trataba de leyes o firmas, sino de pertenencia. La jueza entró con autoridad silenciosa. La jueza Marian Collinsworth era una mujer en sus últimos 60 con un moño gris ordenado, líneas profundas en su frente y ojos que podían derretir o atravesar dependiendo de la verdad que se les ofreciera. Llevaba gafas en una cadena y un anillo de bodas, aunque nadie había visto a su esposo en años. Su voz, cuando habló, era suave, pero nunca incierta. «Comencemos», dijo, cruzando las manos en el estrado. Ellie se puso de pie en su camisa azul marino planchada y caquis desgastados. Parecía cada centímetro el soldado intentando reaprender la suavidad. Su mandíbula estaba limpia, su cabello oscuro peinado ordenadamente, pero siempre había una sombra en sus ojos. El trastorno de estrés postraumático no dejaba a un hombre intacto, solo manejado. Aún así, esa mañana, la voz de Ellie no tembló. Presentó los documentos finales: petición de custodia completa, cartas de consejeros, referencias de carácter de Sara y el director de la escuela, y una copia de la grabación de voz de Grace. Luego, como si no fuera nada, entregó un certificado de nacimiento, recién emitido, recién entintado. Lily Grace Turner. La jueza ajustó sus gafas, leyó en silencio por unos momentos, y luego levantó la vista. «Señorita Lily», dijo, voz calentándose. «¿Entiendes lo que está pasando hoy?» Lily asintió. «Creo que sí». «¿Te gustaría decir algo?» Lily miró a Ellie, luego a Max. Tomó aire. «Solo, no quiero ir a ningún otro lugar. No quiero que me muevan de nuevo. No soy un problema. Solo necesitaba que alguien me encontrara. Max lo hizo. Luego Ellie lo hizo. Y ahora no tengo miedo más». La mirada de la jueza se mantuvo en la suya un momento más antes de que sonriera. «Gracias, querida». Luego, suavemente, con firmeza, el mazo cayó. «La custodia se otorga a Ellie Turner». El nombre Lily Grace Turner queda reconocido por el estado de Montana. Esta sesión del tribunal ha concluido. Estaba hecho. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo, pero ya no se sentía como un peso. Se sentía como celebración. La cabaña cambió después de eso, no en estructura, sino en alma. Los dibujos de Lily llenaban el refrigerador. La cama de Max ahora estaba doblemente acolchada y más cerca del fuego. Sara venía más a menudo, a veces con guisos, a veces con libros, siempre con esa sonrisa asentada que decía, «No estás solo». Y Ellie reía más. No a menudo, no fuerte, pero real. Y luego llegó el día en que Lily preguntó, «¿Y si hiciéramos un lugar donde los niños como yo pudieran ir cuando nadie escucha?» Ellie parpadeó. ¿Como un hogar? ¿Como un lugar donde Max iría si fuera una persona? La idea creció silenciosamente, como la escarcha trazando una ventana. Con la ayuda de Sara y algunos voluntarios locales, convirtieron el viejo puesto de guardabosques en la colina en algo nuevo. Alguna vez fue un depósito, luego abandonado. Sus ventanas rotas, pisos deformados, pero lo pintaron de amarillo suave, repararon el tejado, lo amueblaron con color, libros, literas. Lo llamaron Refugio de Max. Sobre la puerta principal, pintado con la mano cuidadosa de Lily, estaban las palabras: «Aquí, cada niño es encontrado antes de que sea demasiado tarde». Los negocios locales donaron ropa. Una maestra jubilada ofreció tutorías. El alcalde incluso apareció una tarde con mantas y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, pero era un comienzo. La cabaña seguía siendo su hogar, pero el refugio se convirtió en su propósito. Max, por supuesto, era el guardián honorario. Saludaba a cada niño como si fueran amigos perdidos hace mucho tiempo. Incluso cuando sus pasos se ralentizaban y sus siestas se alargaban, nunca se perdía una caminata matutina o el sonido de un sollozo infantil. Tocaba sus rodillas suavemente, apoyaba su cabeza en sus regazos, decía a su manera, «Eres visto». Una tarde de finales de primavera, mientras la última nieve se derretía en lodo y las montañas se volvían verdes de nuevo, Lily se sentó junto a Max en el porche delantero. El aire olía a tierra y lluvia. Llevaba un vestido amarillo sobre jeans, sus pies descalzos, sus brazos ahora largos. Estaba creciendo rápido. Max yacía a su lado,
su pelaje adelgazado por la edad, sus respiraciones profundas y cansadas, pero constantes. Lily apoyó una mano en su espalda. Tú me encontraste primero, Max, dijo, voz suave. Nunca olvidaré. Él golpeó su cola una vez, el menor de los gestos, pero fue suficiente. Porque algunos comienzos no necesitan fuegos artificiales. Algunos solo necesitan un susurro en la nieve y alguien que elija escuchar. A veces Dios no envía ángeles con alas. A veces envía un perro viejo con patas cansadas, un soldado con un corazón marcado y un susurro en la nieve. Y de eso nace algo sagrado. No en truenos, sino en calor silencioso, en segundas oportunidades, en niños que finalmente duermen sin miedo. Tal vez los verdaderos milagros no son repentinos ni ruidosos. Tal vez llegan suavemente a través de pelaje y escarcha y el tipo de amor que se niega a irse. Si esta historia tocó tu corazón, por favor tómate un momento para compartirla con alguien que aún cree en milagros silenciosos. Comenta abajo con el nombre de un perro, una persona o un momento que cambió tu vida. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia donde el amor surge de la ruptura. Que el Señor te bendiga, te proteja y te recuerde que a veces, incluso en el invierno más frío, envía ayuda en pelaje y 4 patas.